Una historia sombría, unas ilustraciones espeluznantes y un final que te dejará pensando en muchos significados. Esto es Thornhill. Bienvenidos a la Retahíla. Tuve la oportunidad de presentar este libro en la FILIG número 39 y debo decirles que no sé si yo no solté el libro o el libro no me soltó a mí, pero lo terminé rapidísimo. Es uno de esos libros que tienes que seguir y seguir y seguir porque quieres ver qué pasa en la historia. Es una lectura además muy diáfana porque están combinados los textos con las ilustraciones. La autora, Pam Smythe, es una ilustradora y escritora inglesa. Ella dice que iba caminando por las casas en Cambridge cuando vio una casa abandonada con muchísimos signos de no pasar, incluso alambres de púas, y se imaginó qué pudiera pasar si hubiera un niño o una niña viviendo ahí. And I thought, I really want to test what illustration can do and what I think I can do through pictures. I walked away, I thought, well, I wonder what would happen if there was a child in there, if there was someone in those grounds, someone who had access to the forbidden place. What would their story be? What could it mean? Y así nació Thornhill. De hecho, hay entrevistas de la autora en donde muestra todos los bocetos que tuvo que hacer. Es un trabajo casi arquitectónico. Incluso les voy a dejar un link en la descripción de un video en el que muestra que hizo la casa en pequeñito para ahí inspirarse y hacer las ilustraciones. Ahora vamos a hablar de la historia. Esta historia comienza con el diario de Mary. Mary es una chica que tiene mutismo selectivo, es decir, que no habla con los demás, no porque tenga ella alguna discapacidad, sino por decisión propia. Ella es una chica que todas las noches se ve atormentada por un ruido en su puerta. Un ruido que hace pum, pum, pum. El libro comienza cuando ella nos dice en su diario: yo sabía que esto no podía durar tanto. Ella ha regresado, la han regresado otra vez de la casa donde la habían adoptado. Me volverá a atormentar todas las noches. Esta es Mary, una chica siempre ojerosa y de ojos cansados porque nunca puede descansar. Hay un grupo de chicas en Thornhill que siempre la está molestando. Le juega bromas pesadas y se encargan de que no pueda hablar con nadie. Y Mary, en el centro de todo esto, es atacada por una niña en particular. Nunca la nombra, pero sabemos que la atormenta con pum. Esos 3 toques en la puerta de Mary los hace esta chica, que incluso llega una noche a arañar y llorar enfrente de la puerta de Mary, y Mary se queda hecha bolita en su cama sin saber qué hacer. Las otras personas en el orfanato de Thornhill, los adultos que se supone que están ahí para cuidar a las niñas, no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de que Mary está siendo acosada, de que está sufriendo. Y Mary nos tiene a nosotros como únicos cómplices a través de su diario. También tenemos a otro personaje, al que conocemos a través de las ilustraciones, Elle. Elle es una chica que se acaba de mudar en una casa donde desde una ventana se ve Thornhill. Pero ojo, otra cosa muy interesante es que la historia de Mary la estamos leyendo en el 1982. Y la historia de Elle, sabemos que gracias a un calendario que tiene ella ahí en su cuarto, transcurre en el 2017. Entonces, ¿qué llevará a estas dos historias en diferentes tiempos a cruzarse? Por cierto, esto que les digo del calendario en el cuarto de Elle no es una de las cosas que está escrita. Es una de las cosas que uno va descubriendo a través de las ilustraciones. A Mary y a Elle las une una cosa: la soledad. Mary está sola con estos ruidos que la atormentan y sin nadie de su lado. Y Elle está con su padre, que siempre está trabajando, y lo único que tiene de su madre son fotografías. Perdón, Elle, no voy a llegar a cenar esta noche. Es la única pista que podemos recibir del padre de Elle. Y esto también a través de las ilustraciones. Todo empieza cuando Elle, a través de su ventana, ve la sombra de una niña. Y entonces empieza a adentrarse poco a poco en Thornhill. Mientras nosotros leemos el diario de Mary, vamos a acompañarlas a cada una en su trayecto por esta casa tan oscura. Y no toda es oscuridad para Mary. Mary ha encontrado su refugio en crear marionetas. Marionetas que resultan su única compañía. Así como nosotros los lectores nos refugiamos en la lectura y tal vez los músicos en la música, para Mary su refugio son sus marionetas. Es el único escape que tiene ella para articular
lo que no es su realidad. Solo tenemos el diario y las ilustraciones. Entonces, en realidad, tenemos una visión parcializada de toda la historia. ¿Quién sabe cuánto sea verdad lo que nos diga Mary? Porque todo está pasando desde su perspectiva. Nos dice, se oyen ruidos abajo, esta chica me atormenta, pero nunca escuchamos los pensamientos de nadie más. Y eso es muy interesante porque el personaje que más oculta en Thornhill es el único que nos susurra al oído. Y de él también solo tenemos una visión parcializada porque las ilustraciones pues no son 360 grados. Entonces estamos viendo esta parte de aquí, esta parte de acá. Incluso hay una estatua donde tú tienes que inferir el texto que dice, porque a veces vemos una mitad, a veces vemos la otra mitad. También hay muchos guiños en las ilustraciones. En un momento vemos un perrito orinando, que por cierto dice la autora que puso a su perrito en las ilustraciones. Eso ya nosotros lo tendremos que buscar. También hay una parte en la que hay una tienda que dice apuesta fácil y por un poste dice apesta fácil. Entonces mientras más lees, más detalles encuentras tanto en el texto como en las ilustraciones. Como lectores nos volvemos co-creadores de la historia. Así como yo pude haber visto un detalle en ilustraciones que tú no viste, pues a lo mejor tú viste algo en el diario de Mary de lo que yo no me había dado cuenta. Al ser visiones parcializadas ambas, entonces nosotros nos volvemos co-creadores de la historia. Digamos que la historia tiene estas dos partes de un círculo y cada uno tiene que llenarlo como se lo imagine. Esa es una de las cosas que más me gusta de esta historia. Cada quien puede tener una interpretación diferente y entonces el diálogo lector siempre va a cambiar. Además es una edición que me encantó. Miren el canto de este libro. Me encantó que hayan mantenido la edición original de Inglaterra y España, porque así los lectores en Latinoamérica podemos tener una experiencia igual a los otros lectores. Otra cosa que me gustó muchísimo de la edición es que hayan cambiado el texto de las ilustraciones también al español, porque hay muchísimos guiños y pistas que uno puede encontrar como lector entre las ilustraciones, y si están traducidas pues es muchísimo más fácil. Incluso hay un guiño a lo que Leo Santillana en una de las ilustraciones. Si lo encuentras, dime en los comentarios. Este libro tiene poco más de 500 páginas, pero como les decía, la historia es muy fluida. Es un libro que puedes aventarte en 2 días y que te va a dejar pensando 2 semanas. Este libro tiene muchísima actualidad en los dos casos, porque además conocemos ahora a jóvenes que tienen depresión, que sufren acoso en sus escuelas, y ¿qué estamos haciendo realmente para escucharlos o para entenderlos? Si se dan cuenta, lo que más sufren estos dos personajes principales es la ausencia de las personas que tendrían la capacidad de escucharlos y entenderlos. Los que más impacto tienen en esta historia son los ausentes. Los presentes que no hacen nada por involucrarse en sus vidas ni buscan un diálogo real con ellas. Incluso en la vida de Mary hay una cocinera en el orfanato que es la única que se dispone a escuchar su historia, y hay un punto en el que se va. No escuchar es deslindarse de la responsabilidad de cuidar a estas niñas, o es simplemente cargarse con más culpa. ¿Y quiénes son los ausentes? Por ejemplo, en el caso de él está su madre muerta, está su padre que está pero nunca está. En el caso de Mary están las autoridades en el orfanato, su maestra que la regaña y solo representa un caso más de ataque hacia Mary, que nunca se esfuerza en ver qué le está sucediendo y hasta se pone del lado de esta chica que la acosa. Sus padres, de los que nunca sabemos nada. Todos estos son los ausentes, que son los que más importancia tienen en sus vidas y los que menos se dan cuenta. Y eso es muy interesante sobre la manera en la que está escrita esta novela. Si se dan cuenta, Mary y Elle tienen nombre, pero esta chica que acosa a Mary y ese grupito no lo tienen. ¿Se dan cuenta que a veces en las noticias la chica o el chico que se suicida o quien se atreve a denunciar un acoso son nombrados, pero los culpables no lo son o ni siquiera se encuentran? Me sorprende que en la literatura juvenil se haya tocado el tema de cómo todas las agresiones y todo el silencio y la falta de empatía solo cosechan rencor y violencia dentro de los niños y jóvenes. Haberlo visto poniéndonos en los zapatos de los protagonistas hace aún más dura la historia. Thornhill es un libro que genera una crítica social. ¿Qué están haciendo los adultos y las otras generaciones para escuchar a los jóvenes o a los niños? ¿Estamos cosechando rencor en las otras personas o estamos escuchando a quienes necesitan hablar? Este libro es un grito de parte de todos los protagonistas. Este libro es una llamada de auxilio que no es escuchada más que por el lector.
Al recomendar este libro, no solo lo recomiendo a individuales, también lo recomiendo a las escuelas, porque quien está queriendo ver literalmente una historia de fantasmas o de monstruos, se está perdiendo de la realidad y del verdadero significado grandísimo que tiene esta obra. Otra cosa rescatable de esta gran novela son los puentes de lectura, que no solo son vistos de manera textual, de hecho también hay un momento en el que en una ilustración podemos entrar a la habitación de Mary y vemos varios títulos que como lectores podemos reconocer. Aquí hay un momento en el que Mary crea un puente de lectura. En el jardín secreto, cuando la señorita Mary escuchaba ruidos en la noche, se armaba de valor para salir a explorar esa vieja y espeluznante casa. Pero yo no soy tan valiente. No puedo simplemente abrir la puerta y darle la cara. Y pues, ¿qué sucede con esto? Que yo ya anoto en mi larguísima lista de lecturas también al jardín secreto, también en algún momento está en una de las ilustraciones por ahí escondido Jane Eyre. Y, por ejemplo, otra cosa que me llama muchísimo la atención es que el único libro donde yo he visto un formato parecido al de Thornhill es en mi eternamente querido La Invención de Hugo Cabret, que también quiero leer este año. Y aquí va una probadita del estilo, para que vean cómo no solo entramos a Thornhill a través de las ilustraciones, también a través del texto. Los números disminuyen. Ahora que somos menos, Thornhill parece más grande, más fría, incluso parece menos amigable que antes, si es que eso es posible. Bueno, esto nos recuerda quizás a algunas de esas descripciones de historias góticas que nos llenan la piel y nos ponen la piel chinita. Thornhill es una historia de orfandad y de soledad. Es un libro que recomiendo muchísimo a todos los lectores. Un libro que debe leerse para entenderse a uno mismo y para entender a los demás. Es un libro que cuando quieran convoco a una lectura conjunta. Bueno, en mi caso a una relectura. Creemos todos un diálogo lector con este magnífico libro de Lo que leo Santillana.